Siempre me ha hecho gracia la gente que llama Dráculas a los vampiros, pero pensándolo bien puede que no fuesen tan desencaminados. Al fin y al cabo, los vampiros en el cine fueron definidos por las dos primeras películas que los representaron, Nosferatu en 1922 y Drácula en 1931. Bueno, puede que no fueran las primeras, hay quien considera que el demonio del corto de Méliès de 1896, Le Manoir du Diable, es un vampiro, ya que se transforma en murciélago. También hay referencias a los vampiros en The Vampire de 1913, en A Fool There Was del 15, en The Devil's Daughter del mismo año y en Genuine de 1920, aunque en todas estas el término sirve como metáfora para referirse a una mujer que seduce a los hombres para arruinarles la vida, siendo los primeros ejemplos de la figura de la femme fatale en el cine, dejando claro que los hombres siempre han demonizado a las mujeres atractivas que no se pueden follar. Y también son metafóricos los vampiros del serial francés Le Vampire de 1915, donde no hay chupasangres sino un grupo de criminales. Puede que sí que hubiese vampiros en la alemana Nächte des Grauens de 1916, pero es difícil comprobarlo ya que es una película desaparecida y solo quedan los testimonios de aquellos que afirman que aparecía un personaje vampiresco, aunque otros decían que era más bien una especie de hombre mono. Tampoco podemos comprobar si aparecía una vampira en Lilith on Lee de 1919, porque tampoco quedan copias, aunque por su sinopsis entendemos que hay una especie de demonio vampiro, y de la que no sabemos absolutamente nada es de la rusa Drácula de 1920. Supuesta primera adaptación de la novela de Bram Stoker, de la que no ha quedado ni siquiera una imagen promocional, por lo que incluso se pone en duda su existencia. La que sí que sabemos que existió, aunque también está perdida, es Drácula Jalala, película húngara en la que un vampiro se aparecía a una mujer en un manicomio, por lo que puede que solo sirviese como metáfora de la locura. Así que dejando de lado posibles versiones anteriores perdidas en el olvido, fijémonos de nuevo en las que son, si no las primeras, las más importantes representaciones de los vampiros en los inicios del cine, Nosferatu del 22 y Drácula del 31. Pese a ser ambas adaptaciones del libro de Bram Stoker, las dos películas tomaron rumbos muy diferentes a la hora de representar al conde. En Nosferatu, en la que por primera vez la luz solar era letal para los vampiros, tendríamos un monstruo desagradable de movimientos antinaturales, que difícilmente podría camuflarse entre los humanos, un animal peligroso guiado por su sed de sangre. Mientras que en el Drácula de la Universal veríamos a un vampiro elegante, seductor, amenazador pero amable cuando necesita serlo, con una presencia altiva y hasta cierto sentido del humor. Aren't you drinking? I never drink. Why? El terror gótico del Drácula de la Universal permitía jugar con las apariencias que esconden al monstruo, mientras que Nosferatu era parte del expresionismo alemán, corriente del cine mudo en la que las emociones se exteriorizaban en la imagen, en los maquillajes, los vestuarios y hasta los escenarios, dejando de lado el realismo para transmitir los sentimientos que debía provocar la historia de un modo visual, representando por tanto al monstruo en su faceta más exagerada. Tendríamos entonces al vampiro animal y al vampiro elegante, siendo este último el estándar durante décadas, principalmente porque Nosferatu había adaptado la novela de Drácula sin pagar los derechos, así que fue denunciada y se ordenó destruir todas las copias, cosa que por suerte no consiguieron, pero sí que hizo que Nosferatu fuese recordada únicamente por los cinéfilos de la época, mientras que el Drácula de la Universal aparecía en secuelas y continuas reposiciones en televisión. Así que la mayoría de películas de vampiros seguirían el modelo de Drácula, mientras que unas pocas recurrirían al estilo animal asqueroso de Nosferatu, como por supuesto el remake y el falso documental de Nosferatu, El vampiro jefe de Salem Slot o Radu de Subspecies. Aunque donde veríamos la mejor versión del chupasangre salvaje sería en 30 Days of Night en el 2007. Y a partir de los 90 veríamos cierta mezcla, ya que en muchas películas los vampiros elegantes mostrarían su faceta más desagradable a la hora de atacar, como pasaba en Abierto hasta el amanecer. Pero por supuesto el cine no se limitaría a estos dos modelos vampíricos, tendríamos muchas más ramificaciones. Una de las variaciones más importantes son las vampiras lesbianas, que inicialmente veríamos en las adaptaciones de Carmilla, una novela que incluía a una vampira con tendencias homosexuales. Y a partir de los 70, las vampiras lesbianas se convertirían en personajes recurrentes en el terror, primero en las películas de vampiros de la Hammer y luego en el cine de bajo presupuesto italiano, inglés, español y francés, siendo uno de los primeros ejemplos del lesbianismo en el cine, aunque lejos de tratar el tema con respeto o profundidad, se explotaba morbosamente para disfrute del público masculino, representándolo además como algo intrínsecamente maligno, ya que las representaciones positivas del lesbianismo en el cine no serían comunes hasta los 90. Otra variante a destacar son los niños vampiro, que veríamos por primera vez en 1963 en la mexicana La Huella Macabra, y que a partir de los 80 se convertirían en un personaje secundario común en las películas de vampiros, ya que dan la oportunidad de jugar con la mezcla de inocencia y peligro, profundizando más adelante en el concepto en Interview with the Vampire y en Lot del Gat Coma In. También tenemos a los vampiros producto de la ciencia y no del misticismo, que aparecieron en el 39 en The Return of Dr. X,
donde un doctor descubre cómo resucitar a los muertos siempre que estos estén dispuestos a alimentarse de la sangre de los vivos. Condición similar a la de Morbius, el vampiro producto de la ciencia más conocido, que dentro de poco llegará al cine con su propia película. Y ya entre las variantes vampíricas más esporádicas, tendríamos a los vampiros aliens, que visitaron por primera vez la pantalla en 1957 en Not of This Earth, aunque serían mucho más impactantes en Life Force. También tenemos a los vampiros de las adaptaciones de I Am Legend, que a veces son más tipo zombies y otras son como una secta rara. Después están los vampiros adolescentes ochenteros, los vampiros psíquicos, los perros vampiro, como el perro de Drácula, que se llama Zoltan, los vampiros locos que en realidad no son vampiros, los vampiros serpiente, los vampiros con brillantina, las motos vampiro, las capas vampiro, los vampiros sobaqueros y por supuesto los vampiros chinos, con su propio y extraño folclore saltarín. Pero en definitiva y simplificando mucho, las dos vertientes principales del vampiro en el cine son el vampiro elegante y el vampiro animal, los Dráculas y los Nosferatus. Después del éxito de Blade, New Line tenía claro que tocaba secuela, para la que contarían con el mismo guionista, David Goyer. La intención inicial de Goyer era enfrentarle contra Morbius, que incluso había aparecido en un final alternativo que no llegó a usarse en la primera película. Era una opción que tenía mucho sentido, especialmente teniendo en cuenta que gran parte del público que conocía al personaje de Blade lo había descubierto gracias a su aparición en la serie de animación de Spider-Man de los 90, donde perseguía al vampiro viviente. Sin embargo, Marvel prefirió guardarse los derechos del personaje para una posible futura película en solitario, pero la idea de añadir dos tipos diferentes de vampiros se mantuvo en el guión, así que cuando Guillermo del Toro se unió al proyecto como director, vio la oportunidad de añadir un tipo de vampiro que llevaba un tiempo habitando los rincones más oscuros de su cabeza. Guillermo del Toro ya había reinventado el concepto del vampiro en su primer largometraje, Cronos, donde un extraño insecto combinado con un aparato mecánico otorgaba la vida eterna, condenando a quien lo usase a depender de la sangre mientras sufría una asquerosa transformación. Sin embargo, cansado del vampiro romántico victoriano que había popularizado Entrevista con el vampiro, seguía queriendo llevar a la pantalla un tipo de vampiro que volviese a dar miedo. Un vampiro más desagradable y animal. Un tipo de vampiro al que llamaría Strigoi al escribir la trilogía literaria de Strain, que más adelante sería llevada a la televisión, y del que tendríamos una primera versión en Blade 2, donde por primera vez veríamos enfrentarse a los Dráculas contra los Nosferatus. Bueno, vale, en Subspecies había una pelea entre un vampiro elegante y uno monstruoso, pero era una peli de serie B de la Full Moon, así que el chapucero resultado dejaba con ganas de un enfrentamiento mucho más épico. Hagan sus apuestas, señores, comienza la batalla. Yo siempre apuesto al negro. En Blade 2 descubrimos que la nobleza vampírica no solo tiene que preocuparse de los burgueses capitalistas que intentan arrebatarles el poder, o de las minorías étnicas de clase baja que forman bandas armadas y se financian robándoles, sino que también deben hacerle frente a una amenaza capaz de comérselos vivos, la clase baja de Europa del Este, lo suficientemente pobres como para estar dispuestos a todo y lo suficientemente blancos como para sustituirlos. 2 años después de la primera entrega, Blade sigue masacrando chupasangres a ritmo de techno, siendo ahora su objetivo principal encontrar a Whistler, su mentor, que resulta que no consiguió suicidarse en la anterior película y ahora es un vampiro. Lo encuentra en uno de esos tanques que usa Goku para curarse y se lo lleva a su guarida, donde conoce a su nuevo ayudante, Scoot, que se alegra de conocer a su predecesor. Le mete un chute para curar el vampirismo, cosa que funciona, devolviéndolo a su estado humano previo, con cojera incluida. No tardan en atacarle los vampiros del Circo del Sol, aunque en realidad no quieren pelea, sino ofrecerle una tregua al cazador. Damaskinos, el actual líder de la nación vampira, le habla de Nomak, un vampiro mutado que se alimenta de otros vampiros, transmitiéndoles la nueva cepa del virus vampírico y convirtiéndolos en Reapers, un nuevo tipo de chupasangre asqueroso y muy hambriento con pinta de yonki. A Blade todo esto le suena a chachipiruli. Al fin y al cabo, los enemigos de mis enemigos son mis amigos. El problema es que los bichejos estos también pueden comer humanos, así que una vez que hayan acabado con todos los Dráculas atacarán a la humanidad, y en ese punto ya serán demasiados para frenarlos, así que para acabar con ellos le proponen liderar a un grupo de vampiros asesinos de élite que llevan entrenando 2 años. Además de la vampira sexy y el vampiro jefe, tenemos al He-Man sadomaso, a la versión pelirroja de la modista de Los Increíbles, a Screech, a un sordomudo, al que ayuda a relajarse a los demás, y el favorito de todos, Ron Perlman haciendo de calvo racista. Blade establece una amistad con él, enseñándole su imitación de Terence Hill en Le llamaban Trinidad. Si quieres te lo vuelvo a repetir. Y luego le da un regalito estiloso y práctico. Para estrechar lazos todavía más, el grupo se va de fiesta. Pero los Nosferatus, los Strigoi, los Reapers, aparecen para joderles la diversión. Los bichos son resistentes de cojones. Ni las balas de plata, ni el ajo, ni los mazazos rompecuellos sirven de mucho.
Así que Screech es el primero en llevarse un beso predalien de tornillo. Las luces ultravioletas son lo único que parece acabar con ellos, aunque antes de descubrirlo, el Fetichiman también se lleva un chopetón, que esconde a los demás porque no quiere preocuparles, total igual se le pasa. Consiguen atrapar un Reaper moribundo para llevar a cabo una enriquecedora clase de anatomía. Preparan unas nuevas granadas de luz, unas feromonas para atraer a los bichejos, se hacen todos muy amiguitos y salen de caza. En este punto ya está claro que sobra gente, así que deciden separarse, genial estrategia, justo a tiempo para que el grandote del martillo se transforme cuando está a solas con el asiático silencioso. Después va a por su amada, que es incapaz de disparar... pues intenta cargárselo, pero no le sirve de nada, así que acaba suicidándose y matando a su gigantón, igualito que Romeo y Julieta. Chupa se queda a solas con Whistler para hacerle pasar un buen rato, y mientras los demás se enfrentan a los Nosferatus. Se cargan al jefe de los vampiros, así que Blade se encarga de salvar a la vampira sexy, mientras los malos chupan a Chupa. Whistler escapa y el calvo se une a los supervivientes para dar caña, aunque acaba siendo como cuando ves a un grupo de albañiles trabajar. Hay un calvo gritando obscenidades mientras todo el trabajo duro lo hace un negro. Whistler se encuentra con Nomak, que en vez de matarle le susurra al oído cosas sexys, y cuando Blade ayuda a la chica a recuperarse, llegan más vampiros militarizados para capturarle. Se despiertan en la fortaleza secreta de Damasquinos, y descubrimos que, sorpresa, le han mentido todo este tiempo. The Reaper strain didn't evolve. It was designed. Resulta que el líder vampiro ha estado jugando con la ingeniería genética, y Nomak es su primer vampiro transgénico, que creó usando sus propios genes. Pues oye, ahora que lo dices sí que veo cierto parecido. Blade no tiene armas, pero sí que le han dejado el detonador de la bomba Cabicil, que no funciona porque, sorpresa de nuevo, resulta que Spud trabajaba para los vampiros desde el principio. Pero más sorpresa todavía, Blade ya lo sabía y la bomba sí que funciona. ¡Te jodes! Aún así lo reducen rápidamente y lo exprimen para investigar su sangre, mientras la chica, que es hija del líder y no conocía el origen de Nomak, empieza a dudar de los métodos de su padre. Nomak localiza la fortaleza secreta porque la ha buscado en Google Maps y entra buscando venganza, mientras el abuelo Cebolleta, que al final es el más espabilado, consigue liberarse para rescatar a Blade, que entra en calor aniquilando guardias y soltándole un buen corte al calvo tocapelotas. El amado líder intenta pirarse en helicóptero. ¡Willy te sigue amando! ¡Oh, grandioso! Pero su hija decide que es momento de una charla familiar, a la que se une Nomak, que está ansioso por darle un abrazo a su viejo, que tiene sangre azul porque es de la realeza. Luego infecta a su hermana y se enfrenta a Blade, que acaba con el Super Nosferatu porque por una vez que parecía que iba a ligar, van y se le cargan a la chati, teniendo que conformarse con compartir un único amanecer con ella. Blade 2 cumple bien como secuela. Mantiene un buen ritmo, tiene una premisa original y como buena secuela de acción ofrece ración extra de batallas trepidantes, aunque por desgracia en algunos momentos pierden fuerza por el abuso de los efectos por ordenador, ya que a principios de los 2000 pensaban que el CGI era lo suficientemente bueno como para sustituir a una persona y así poder incluir acrobacias locas, pero está claro que todavía no daba para eso, ya que puedes distinguir claramente cuando Blade es Wesley Snipes y cuando es un personaje de la Play. En la trama, la mejor decisión es hacer que Blade tenga que aliarse con los vampiros, forzando una dinámica muy divertida entre ellos. Sus pullas constantes son de lo mejor de la peli, elevando más todavía los diálogos chulescos de la primera. You're about one cunt hair away from hillbilly heaven. I love it when you talk dirty. Esa colaboración con sus enemigos también permite poner en duda la misión genocida de Blade, hacer que pueda valorar a los vampiros y crecer como personaje, aunque por desgracia el final con giros varios y drama familiar evita que esa premisa se desarrolle demasiado ni llegue a ningún punto interesante. Los Reapers son una genial aportación a la saga. Su diseño consigue ser asqueroso y amenazador, añadiendo el elemento de la piel translúcida en la que se pueden ver las venas, obsesión de Guillermo del Toro debido al impacto que tuvieron en su infancia los mutantes de Regreso al planeta de los simios, siendo un elemento que también podemos ver en otras películas suyas como Cronos o El espinazo del diablo. La relación entre Blade y Nyssa, la vampira sexy, me parece acertada, aunque demasiado poco desarrollada para que su muerte tenga el peso que debería. En general, el final me parece poco satisfactorio, con momentos dramáticos que acaban siendo flojos y forzados por falta de desarrollo. Quizá hubiese sido mejor que no la atacase Nomak y que Blade hubiese tenido que decidir si dejarla vivir después de haber establecido una amistad a través del respeto y la cooperación, demostrando así que el personaje de Blade ha aprendido a ser menos extremista en su odio hacia los vampiros, lo que le hubiese dado un mejor arco de personaje. Entre los errores de la película hay dos personajes que para mí no funcionan para nada. El primero es Whistler, su regreso es tan innecesario y forzado que ni recordaba que usaba la cura vampírica con él. Al recuperarlo se cargan la fuerza dramática de su muerte en la primera entrega, y de nuevo desaprovechan la oportunidad de trabajar el arco de personaje de Blade, ya que podría haber empezado mucho más cabreado por su pérdida, haciendo que tener que colaborar con sus enemigos y llegar a respetar a Nyssa tuviese más valor. Además, sin Whistler podrían haber hecho que en vez de rescatarle en la primera escena en la que vemos a Blade, este se enfrentase con un Reaper,
teniendo dificultad para vencerlo porque no sabe a qué se enfrenta y dándole más credibilidad a que acepte la tregua con los vampiros inmediatamente, algo que el Blade de la primera película nunca hubiese hecho. Y un último punto a favor es que sin Whistler, la muerte de su sustituto habría sido aún más satisfactoria, ya que el público lo hubiese odiado desde el principio por no estar a la altura de su predecesor. El otro personaje que no me encaja para nada es Damaskinos. En la primera película habían actualizado el mito para que los líderes de la nación vampírica, aunque fuesen una especie de nobleza, se hubiesen modernizado actuando de una forma más corporativa, algo que también se mostraba en su estética. Pero con Damaskinos volvemos al rollo aristócrata victoriano anticuado, no solo en la estética, que desentona con el resto de la película, sino también con el concepto de líder supremo, que no se corresponde para nada con el tipo de organización que habíamos visto en la anterior. Y ya que hablamos de él, su muerte no tiene sentido. Y no lo digo porque su sangre sea azul como en un anuncio de compresas, ni porque su cara se cristalice porque sí. Puedo asumir eso como licencias artísticas, pero no entiendo por qué se muere. Nomak no le infecta, sino que simplemente le arranca un cacho de la yugular. Algo mortal para un humano, pero una herida que debería curarse fácilmente en un vampiro, especialmente en uno tan poderoso. ¿Se había llenado la boca de ajos antes de darle un bocado? ¿Lleva empastes de plata o qué coño? Como ya he dicho antes, la parte final me parece en general mal resuelta. Dejan de lado la premisa inicial de guerra entre Dráculas y Nosferatus para centrarse en un drama familiar monárquico de Shakespeare barato, y sospecho que eso se debe a que, aunque esta es la única película dirigida por Guillermo del Toro que no escribió él, en realidad debió meter mano en el guión. Principalmente porque usa un patrón que repetiría en Hellboy 2, con un príncipe heredero tan obcecado con su venganza que acaba matando a su hermana buena. De hecho, es tan similar que el príncipe elfo de Hellboy es el mismo actor que hace de Nomak. Estos problemas de resolución son algo que veo bastante en el cine de Del Toro. De hecho, con las más aclamadas por la crítica me pasa especialmente. Tanto El Espinazo del Diablo como El Laberinto del Fauno o The Shape of Water tienen elementos fantásticos que me parecen fascinantes, pero que se ven eclipsados por combinarlos con una trama supuestamente profunda y dramática que me acaba pareciendo estúpida, consiguiendo que la historia me deje de interesar en algún punto. No digo que me parezca un mal cineasta, es un buen director que siempre consigue destacar en el aspecto visual, pero como guionista lo veo más limitado, así que prefiero cuando cuenta historias más sencillas y superficiales a través de las cuales homenajea al cine con el que creció, en vez de cuando intenta dar un mensaje profundo que me acaba pareciendo más superficial todavía.